Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de clase, o sea, una revisión bibliográfica. Trato de hacer una revisión lo más actualizada posible. Si no hay artículos más actuales, pues una revisión lo más completa posible sobre algún tema en específico de medicina que me haya llamado la atención o que sienta que es importante. Y el día de hoy me gustaría hablarles sobre la importancia que tiene la exploración física, sobre todo para hacer el diagnóstico de ciertas enfermedades. Porque pues hoy en día con todos los hallazgos o todos los avances científicos que tenemos o sea, en los estudios de imagen, en los estudios de laboratorio, que pueden llegar a darnos un diagnóstico mucho más confiable y preciso, ¿dónde queda la exploración física? ¿Cuál es el peso de la exploración física? Porque durante nuestra formación como médicos nos repiten constantemente sobre la necesidad de una adecuada exploración física y sobre ciertos signos en ciertas enfermedades. Sin embargo, pues les vuelvo a repetir, con todos los estudios que tenemos hoy en día para los diagnósticos de las enfermedades, pues dejan un poquito mal parada la exploración física. Y por eso quiero abordar el tema sobre uno de los síntomas que es muy frecuente en la consulta, que es muy frecuente en urgencias, que es la disnea. Sobre todo porque la disnea tiene un diagnóstico diferencial amplio, tiene un abanico bastante amplio de enfermedades que la pueden provocar desde una época exacerbado, asma, neumonía, derrame pleural, neumotórax, insuficiencia cardíaca, en fin, muchísimas enfermedades pueden llegar a provocar este síntoma y que sea el motivo de la consulta. Entonces, ¿qué tanto peso tiene la exploración física? ¿Podemos realmente hacer el diagnóstico de la enfermedad solamente con exploración física? Pues bueno, eso es lo que quiero abordar en la plática del día de hoy. Y es que, a manera de introducción, este personaje que le estoy poniendo en la diapositiva, René Laennec, que descubrió el estetoscopio hace más de 200 años, que en un inicio no se le daba mucho futuro, pero es una herramienta que hasta el día de hoy, sobre todo los clínicos, utilizamos de manera cotidiana y que inclusive es ya parte de nuestra indumentaria, ¿no? Tener el estetoscopio en el cuello significa que es médico, ¿no? O sea, pero pues en dónde queda parado este tipo de herramientas cuando hoy en día podemos tener un ultrasonido al pie de la cama del paciente y hacer un diagnóstico mucho más preciso de un neumotórax, de un derrame, de una consolidación pulmonar, entre muchas otras cuestiones que nos puede ayudar un ultrasonido a la cama del paciente. Entonces, ¿dónde quedan este tipo de herramientas? ¿Todavía son útiles? ¿Todavía son necesarias? Y es que el examen físico pues, se remonta pues, desde Hipócrates. Desde Hipócrates nos habla sobre signos, sobre algunos hallazgos en la exploración física que nos orientan a ciertas enfermedades, pero pues hoy en día sabemos que estos hallazgos físicos, que estos síntomas, pues generalmente pueden llegar a ser subjetivos y que un análisis mucho más detallado, microscópico de este tipo de exploraciones, pues son con una sensibilidad y una especificidad, pues que dejan mucho que desear, ¿no? Los estudios de laboratorio y de imágenes modernos son mucho más confiables hoy en día. La verdad es que nos ayudan mucho al diagnóstico de los pacientes y pues quedan ahí mal parada ya la exploración física. Entonces, un examen físico, para que podamos decir que tiene un lugar hoy en día en la medicina moderna, pues debe ser preciso, debe ser reproducible y debe ser eficiente. Es decir, preciso en que nosotros sepamos exactamente cómo se debe hacer la exploración, cómo se debe realizar la técnica, por decir, no sé, la presión de la vena yugular, cómo se debe de poner al paciente, desde dónde se debe de medir, cuál es el ángulo que se debe de realizar, cuándo es normal, cuándo es anormal. Es decir, necesitamos saberlo con precisión, la técnica que vamos a aplicar. Si la técnica no la sabemos a detalle o no la hacemos con precisión, los resultados que tengamos pues no van a ser. Si todavía de por sí tiene una sensibilidad y especificidad en ocasiones baja y aparte la aplicamos mal, pues peor. Debe ser reproducible, es decir, las maniobras que nosotros realizamos y la exploración que nosotros realicemos, pues tiene que ser fácil de realizar y que todos los médicos en cualquier lugar en donde se encuentren la puedan realizar, porque de nada sirve que para hacer esta maniobra necesitemos aditamentos especiales y hacer maroma y teatro para poder realizar la técnica y que no pueda ser reproducible en algunos otros lugares. Entonces tiene que ser sencilla, tiene que ser reproducible por otros médicos y sobre todo eficiente. Y eficiente me refiero a la evidencia científica que hay detrás de ella. Si realmente esa maniobra que nosotros estamos aplicando al paciente nos va a ayudar realmente al diagnóstico del paciente o descartar el diagnóstico del paciente, o si es mucha faramaya pero no sirve de nada. Entonces, por eso para que nosotros
podamos realizar y utilizar la exploración física y las maniobras que nos han enseñado durante el transcurso de nuestras vidas en la formación como médicos tienen que cumplir estos criterios: preciso, reproducible y eficiente. Y es que, pues sí, o sea, hoy en día con todos los avances que tenemos tecnológicos de los estudios de imagen, de los estudios de sangre, con todo lo que se tiene hoy en día a la mano para hacer el diagnóstico, pareciera que queda relegada a la exploración física, pero pues la realidad de muchos médicos y de muchos colegas es que en sus instituciones, en sus hospitales, en sus consultorios, pues no tienen un ultrasonido, no tienen un ecocardiograma a la mano para realizar de manera inmediata al paciente, no tienen una tomografía a la mano para hacer el estudio al paciente, o los pacientes no tienen la posibilidad económica para hacer una resonancia, o no tienen la posibilidad económica para hacer un ecocardiograma transtorácico o una tomografía. Entonces, o los recursos en el hospital o en la institución en las que tenemos, pues no da para más, o sea, estudios básicos si acaso y no más allá. Nosotros sabemos que por guías internacionales y por protocolos internacionales se tiene que hacer esto y después esto y resonancia y la biopsia y demás, pero muchas veces la medicina real, la medicina en donde la institución en las que nos encontremos será limitante. No tendremos todos los recursos para hacer un diagnóstico como se debería, como dicen los cánones internacionales. Entonces, cuando estamos limitados en recursos y estamos limitados para hacer todo este protocolo que nos dicen que debemos realizar, pues entonces ahí es cuando tenemos que echar la mano a este tipo de cuestiones. Un interrogatorio muy dirigido, un interrogatorio muy completo, historia clínica detallada y la exploración física. Vamos a ver que muchos de los signos o muchas de las exploraciones pues dejan mucho que desear, pero en ocasiones es lo único que tenemos. Y por eso nosotros necesitamos estar todavía dentro de nuestra formación muy conscientes de que una exploración física bien realizada, precisa y sabiendo qué es lo que estamos buscando, puede sacarnos de apuros, ¿no? Pero antes de poder hablar sobre pues, la importancia de los hallazgos físicos y los hallazgos de estas técnicas que nos han enseñado durante toda nuestra vida, tengo que hablarles y ponerlos en contexto sobre lo que es el Livelihood Radio, el concepto del Livelihood Radio. En español lo pueden ver traducido como consciente de probabilidades, razón de probabilidad, razón de verosimilitud, es lo mismo. Esa es la traducción de Livelihood Radio. Pero en los artículos médicos en inglés lo van a encontrar así, como LR o Livelihood Radio. Sobre todo esto es para los médicos que se encuentran en formación, aquellos médicos que se encuentran en pregrado y que están entrando apenas a leer literatura médica, que están entrando a leer los artículos y que se encuentren con este tipo de definiciones como Livelihood Radio, que en ocasiones puede ser un poco complejo y hacerte bolas cuando lees un artículo, pero son de vital importancia. Esta es una herramienta estadística de vital importancia en la medicina porque nos ayuda a evaluar el valor diagnóstico de una prueba. Es decir, qué tan buena es esa prueba para hacer un diagnóstico o descartar un diagnóstico. Y por eso es la finalidad de que yo necesito que sepan a qué me refiero con Livelihood Radio y cuál es el peso para nosotros poder evaluar a una técnica o una exploración física. Entonces, el Livelihood Radio nos va a decir o nos lo van a reportar en los artículos o en la literatura médica como Livelihood Radio positivo o Livelihood Radio negativo. Y después de eso nos van a poner un número. Livelihood Radio negativo de 8, de punto 8, o de punto 1, o de punto 2. Livelihood Radio positivo de 8, de 9, de 15, de 20, de 30. Eso nos lo van a poner. ¿Y qué significa esto? El cociente de probabilidad o Livelihood Radio positivo es la probabilidad de que una enfermedad esté presente cuando la prueba es positiva o el hallazgo clínico está presente. Es decir, si nosotros nos dicen, hazle esta maniobra al paciente para ver si tiene, no sé, neumonía. Si el signo o la técnica sale positiva, entre más alto nos digan es que, por ejemplo, esta exploración tiene un Livelihood Radio positivo de 10, significa que si nosotros hacemos esa técnica o esa prueba y sale positiva, las posibilidades de que realmente tenga esa enfermedad son altas. A diferencia, por ejemplo, del Livelihood Radio negativo, si nos dicen que una prueba tiene un Livelihood Radio negativo, entre más bajo sea, o sea, entre más se acerque al cero, es más las posibilidades de que si sale negativa esa técnica o si sale negativa esa exploración, las posibilidades de que realmente no tenga la enfermedad es muy alta. O sea, prácticamente podríamos descartar la enfermedad. Pero si se acerca cada vez más al 1, significa que pues, la prueba no es tan buena para descartar la enfermedad. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos, una tabla de lo que representa lo que les estoy diciendo. Así es como se calcula.
Estos son más como cosas estadísticas pero pues sí es importante y sí vale la pena que sepan cómo se calcula. El likelihood radio positivo, cociente de probabilidad positiva, se calcula de acuerdo a la sensibilidad entre uno menos especificidad y la negativa uno menos sensibilidad entre especificidad. O de manera un poco más sencilla, se calcula como la probabilidad del hallazgo en pacientes con la enfermedad dividida por la probabilidad del mismo hallazgo en pacientes sin la enfermedad. Es decir, esto lo hacemos mucho, se hace mucho en estadística, ¿no? Entonces, lo que ya les había comentado, cuanto mayor sea el cociente de probabilidad positiva, mayor será la probabilidad de que un paciente que tenga este hallazgo realmente tenga la enfermedad. Entre menos sea el cociente de probabilidad negativa, menor será la posibilidad de que una persona sin el hallazgo en realidad tenga la enfermedad. Por ejemplo, si una prueba tiene un likelihood radio positivo de 10, esto significa que la probabilidad de que el paciente realmente tenga la enfermedad se multiplica aproximadamente por 10, por decir algo. Sin embargo, si nos hablan sobre un likelihood radio que es de 1, o sea, si llega exactamente a 1, la verdad es que esta técnica o esta maniobra o esta exploración pues no tiene un valor científico. O sea, el resultado está al azar. Y por eso esa es la importancia. Aquí les pongo, por ejemplo, una tabla, ¿no? Que ahí viene 1.0 es sin cambio, o sea, es al azar, no nos sirve de nada. Si nosotros nos dicen, esta técnica para explorar, no sé, el derrame pleural tiene un likelihood radio de 1, esa técnica no sirve. Esa técnica no funciona porque pues eso y no hacerla es exactamente lo mismo. Pero si una prueba nos dicen que está por debajo de 1, es decir, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, hay menos posibilidad de la enfermedad. Por ejemplo, si nos ponen que esta prueba en específico tiene un likelihood radio de 0.1, significa que hay una reducción de la probabilidad de la enfermedad en aproximadamente el 45%. Es decir, si yo hago esa maniobra que nos están enseñando y tiene un likelihood radio de 0.1 y no la encuentro, es decir, no está presente en el paciente, las posibilidades de que realmente no tenga la enfermedad son del 45%. Entre más baja este valor de la prueba, pues es más probable que podamos descartar la enfermedad si no encontramos ese signo o ese hallazgo físico. A diferencia, por ejemplo, de aquellos pacientes o aquellas técnicas que nos digan que tengan un likelihood radio positivo elevado. Entre más alto, 2, 3, 5, 10, entre más alto sea, más posibilidades de que si encontramos esa maniobra, o sea, esa maniobra o ese hallazgo clínico sea positivo, realmente tengamos esa enfermedad. Por ejemplo, si nos dicen que una prueba en específico tiene un likelihood radio de 10, por ejemplo, aumenta la posibilidad de que esa enfermedad realmente esté presente en ese paciente si la prueba nos sale positiva en el 45%. Entonces, sí, o sea, más o menos me doy a entender. Este es el likelihood radio es lo que le da peso a la prueba. Si nos dan si nos dicen que esta prueba nos sirve para diagnosticar esta enfermedad, si el likelihood radio positivo es alto, realmente nos ayuda a diagnosticar la enfermedad, porque si encontramos ese signo o ese síntoma o ese hallazgo sale positivo, pues realmente nos estamos enfrentando con esa enfermedad. Si la enfermedad tiene un likelihood radio negativo bajo, 0.1, 0.2, pues realmente si no encontramos ese signo, descartamos la enfermedad. Perdonen que sea tan repetitivo con los conceptos, pero sí necesito que quede bien claro y bien sustentado estos conceptos porque pues voy a hablarles en el transcurso de la plática de los diferentes exploraciones físicas junto con su likelihood radio, su LR, ¿vale? Entonces, terminología estandarizada, una de las cuestiones más importantes en la exploración de los pacientes con disnea pues es la auscultación, o sea, tenemos que auscultar al paciente pulmonar, cardiopulmonar, tenemos que auscultarlos. Entonces, el International Lung Sounds Association desde 1987 propuso una terminología estándar para describir los hallazgos en la auscultación torácica y nos dieron dos definiciones. Normales o anormales, punto, y se acabó, no hay más, o sea, porque sí que ruidos hipoventilados, ruidos hiperventilados, nada de eso. O sea, son ruidos anormales o normales y nada más. Aquí les pongo a grandes rasgos cuáles son los hallazgos más comunes en la auscultación, sobre todo a nivel respiratorio, ¿no? Los ruidos respiratorios auscultatorios, cuáles son sus características y su correlación clínica. Por ejemplo, un ruido normal o vesicular, como también se le conoce, nos pueden decir que es suave, no musical en la inspiración y en la expiración. Cuando se encuentra disminuido, pues puede haber hipoventilación, vías aéreas estrechas, derrame pleural, neumotórax, consolidación, pero bueno. Aquí les pongo a grandes rasgos, si quieren detenerse un poco más a detalle para leer cada uno de los hallazgos en la auscultación, los invito a que lo hagan, pónganle pausa y que lo lean. La verdad es que
Lo más importante para nosotros poder saber a qué nos estamos enfrentando en la auscultación es estar revisando a todos los pacientes. A cada persona que se te ponga enfrente, auscúltale los pulmones para que sepas cómo se ausculta un pulmón normal, para que cuando realmente te encuentras contra un ruido anormal, digas, no sé qué es esto, pero no está normal. Ya ausculté muchos pulmones y esto no está normal. A lo mejor no sé qué es, pero no es normal. Entonces, lo que más les recomiendo, sobre todo a los médicos que se encuentran en formación, es ausculten a todo mundo. Al que se le ponga enfrente, pónganse a auscultar los ruidos respiratorios para que por lo menos sepan cómo se ausculta un pulmón normal. Y cuando ustedes estén en rotaciones, en internado, en la residencia, en su formación y estén en los pases de visita y en las entregas de guardia, ubiquen a todos esos pacientes que estén con diagnósticos de neumonía, con EPOC exacerbado, con asma, con derrame pleural y auscúltenlo. Ausculten el paciente que tiene neumonía, a ver cómo se ausculta un paciente con neumonía. Ah, pues estos son los estertores. Ah, esto es un estridor. Ah, esto es los ruidos disminuidos. La única forma de que ustedes realmente aprendan cómo se ausculta un ruido anormal, por ejemplo, un estertor, un roncus, una sibilancia, es que ustedes se pongan a auscultar de una manera constante, frecuente y busquen a los pacientes que se encuentren con estas patologías para que se empiecen a habituar a los ruidos respiratorios normales y anormales. Entonces, para poder empezar con las técnicas de exploración física, voy a empezar con la neumonía. O sea, la neumonía es una enfermedad con una incidencia muy alta a nivel mundial. Tan solo en Estados Unidos se diagnostican 2.2 millones de pacientes al año, o sea, una cantidad brutal de pacientes diagnosticados con neumonía. Obviamente, pues con las radiografías y más con la tomografía podemos hacer un diagnóstico mucho más preciso y oportuno de este tipo de problemas. Sin embargo, pues, ¿qué nos dicen los hallazgos físicos? ¿Qué exploración o cuál es la exploración más precisa para hacer un diagnóstico de neumonía? O sea, obviamente sin la radiografía y la tomografía. Dentro de las herramientas de exploración física, ¿cuál es la que más o la que mejor nos puede ayudar a diagnosticar a un paciente con neumonía? Desafortunadamente hay muy poca literatura, muy pocos artículos que nos hablan sobre, sobre el peso estadístico que tienen los hallazgos físicos, pero les voy a hablar sobre los que encontré lo más completo que sea posible. Número uno, asimetría en la expansión de tórax. Sí, no son los estertores, sí, no son los ruidos incrementados, la egofonía, la broncofonía, no. El hallazgo físico con la mayor probabilidad positiva para diagnosticar neumonía es la asimetría en la expansión de tórax. Este es el signo clínico que más nos ayuda o que más bien podría confirmar el diagnóstico de neumonía. ¿Cómo se realiza? La expansión del tórax generalmente se examina en la parte posterior del tórax, con los pulgares colocados juntos a lo largo de la línea media de la columna vertebral, o sea, en la espalda, y los 4 dedos unidos con el dedo índice debajo de la décima costilla. ¿Sí? Hay que localizar la décima costilla y ahí ponemos nuestras manos en la espalda. Mientras el paciente respira profundamente, el médico palpa pues, los movimientos asimétricos de sus pulgares. ¿Cuál es la evidencia científica? ¿Cuál es el peso que le está dando la evidencia científica específicamente a esta exploración, a la simetría de la expansión del tórax? En este estudio del 84, así es un poco viejo, pero es el más completo que encontré. En este estudio de 1984, de 1819 pacientes que acudieron a un servicio de urgencias con tos aguda, los autores, que son Dier y colaboradores, evaluaron varios signos físicos de neumonía. Analizaron varios de los signos. Y la expansión torácica asimétrica tuvo una especificidad y un valor predictivo positivo del 100%. O sea, más alto no puede haber, pues. O sea, si tú encuentras ese signo en el paciente, la posibilidad de que tenga neumonía es prácticamente indiscutible. Pero su sensibilidad fue muy baja. O sea, su sensibilidad fue solo del 4.3%. Por lo que los autores comentan que no es una buena prueba de escrutinio, pero sí una buena prueba diagnóstica confirmatoria. Les voy a presentar ahorita en estos primeros ejemplos cómo lo van a encontrar en los artículos. Ya más adelante ya no voy a poner cada uno de los artículos y cada una de las tablas que nos ponen los artículos, pero me parece que los primeros vale la pena para que ustedes puedan localizar y ver cómo nos lo reportan en los artículos. Por ejemplo, este es el artículo de 1983, se denomina predicción de neumonía en pacientes ambulatorios con tos aguda, un enfoque estadístico, y así es como nos lo reportan. Si pueden ver esta tabla, en la columna del lado izquierdo
ponen todos los hallazgos clínicos que analizaron, nos ponen la sensibilidad y nos ponen la especificidad. La especificidad en estos pacientes, la simetría respiratoria, fue del 100%. O sea, todos los pacientes, o sea, todos los pacientes que encontraron este signo, esta simetría respiratoria, tenían neumonía. Pero su sensibilidad fue muy baja, 4.3%. Es decir, aquellos pacientes a los que no se les encontró asimetría no podían descartar al 100% la enfermedad, ¿no? Entonces, eso lo pone muy en desventaja este signo, ¿no? Este es otro artículo que con estos datos que ya les presenté hicieron un nuevo análisis, calcularon el cociente de probabilidad positiva o la likelihood ratio y les dio como infinito. Sí, les dio infinito. Y un cociente de probabilidad negativa de 0.96. Así es como nos lo ponen. Como pueden ver, el likelihood ratio positivo para la respiración asimétrica fue infinita, pero para el likelihood ratio negativo fue de 0.96, muy cercano al 1. Hay que recordar que entre más cercano al 1, pues menos, pues no es tan buena la prueba para descartar la enfermedad. Entre más baja sea, entre más se acerque al 0, pues más posibilidades de que descartemos la enfermedad. Entonces, ¿esto qué significa? ¿A qué nos referimos con un likelihood ratio que nos están reportando como infinito? Indica que si se observa una expansión torácica simétrica, el paciente prácticamente tiene neumonía. O sea, prácticamente puede decir, este paciente tiene neumonía. Sin embargo, tiene muy baja sensibilidad, dado que solo el 4.3% de los pacientes con neumonía presentan este signo, la prueba no es útil para detectar la enfermedad. Es decir, esta herramienta no nos sirve como de escrutinio. Entonces, aunque el likelihood ratio positivo es infinito, es decir, extremadamente alto, lo que te dice que un hallazgo positivo pues, podría ser confirmatorio de la enfermedad, la baja sensibilidad limita la utilidad del signo para descartar la enfermedad cuando es negativo. Es lo que les comentaba previamente, o sea, si tú encuentras esta simetría en el paciente, pues prácticamente es confirmatoria de neumonía, pero si no lo encuentras, pues no la puedes descartar. Entonces, sí es útil en algunos contextos del paciente, sobre todo para confirmar, es decir, en el contexto del paciente, bueno, el paciente tiene fiebre, tiene tos, tiene expectoración, a lo mejor encontrar algunos infiltrados en la radiografía y aparte tiene asimetría en la expansión respiratoria, pues bueno, es neumonía, ¿no? Pero exclusivamente nada más encontrar este signo, es decir, todo lo demás es negativo y tampoco tiene, pues no lo puedo hacer el diagnóstico, o sea, no puedo descartar el diagnóstico, o sea, es el peso específico de esta exploración física. McGee y colaboradores también volvieron a calcular el, el likelihood radio de la expansión torácica y encontraron que era 44.1, la verdad es que pues, también extremadamente elevado. Sin embargo, tenía una puntuación kappa de interobservador de 0.85. Este es otro dato o este es otro parámetro que me gustaría mucho explicarles a ustedes si están en formación. El valor kappa es una medida, también es otra medida estadística, es otra medida que se utiliza en la literatura médica, pero este nos va a ayudar para poder saber si hay concordancia o acuerdo entre dos o más observadoras que utilicen una clasificación categórica, es decir, si se puede reproducir independientemente del médico que haga la prueba. Es decir, si realmente si es fácil de reproducir con otros médicos. Y para eso nos sirve el kappa. Por ejemplo, el kappa 1 indica que es un acuerdo perfecto entre observadores. O sea, cualquier médico lo puede realizar. Si es 0, indica que el acuerdo pues, es equivalente a lo que se esperaría por azar. O sea, si es una técnica que tiene un kappa 0, pues no sirve de nada. No hay que aplicarla, la verdad. Y hay algunos valores intermedios. Si es por arriba de 0.75, es excelente. Si es de 0.4 a 0.75, pues bueno, es bueno a moderado. Y si es por debajo de 4, pues es pobre. La verdad es que un índice kappa por debajo de 0.4, pues su utilidad y su reproducibilidad es muy baja. Entonces, en esta prueba en específico, en la expansión del tórax, en la simetría de la expansión del tórax, un 0.85 significa que es bastante reproducible por cualquier médico y a diferencia de este autor, analizó algunos otros hallazgos y encontró, por ejemplo, que las radiografías de tórax interpretadas por diferentes médicos tenían un kappa interobservador de solo 0.38, o sea, muy bajo. Sobre todo porque, pues, la interpretación de las radiografías, pues algunos médicos pueden encontrar infiltrados, otros pueden encontrar
la normal, otros pues no saberlo leer, en fin, o sea, la verdad es que una capa interobservador es muy bajo para la radiografía de tórax, a diferencia, por ejemplo, de esta prueba de asimetría del tórax, que es muy fácil de hacer, que los resultados son muy reproducibles, que tiene muy buena likelihood radio positivo, pero muy mal likelihood radio negativo. Otros signos de neumonía, o sea, otros signos que nos hayan enseñado que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico de neumonía, la verdad es que desafortunadamente el mejor es el que acabamos de revisar, el de asimetría del tórax. El resto no tienen tanta probabilidad positiva como la que acabamos de revisar. Pero vamos a revisarlos en orden descendente. Este fue entonces el mayor y de aquí para abajo. ¿Cuáles son el resto de los hallazgos en la exploración física que nos pueden ayudar en el diagnóstico de neumonía, pero que no tienen tanto peso como el que acabamos de revisar, que es la simetría del tórax? Egofonía. ¿Qué es la egofonía? Es cuando nosotros estamos auscultando al paciente y le hacemos que hable. O sea, nos ayuda a determinar el sonido de la voz al auscultarlo. Cuando nosotros al paciente le decimos que diga la letra E de una manera alargada, una egofonía positiva, pues se podría decir que cuando es el sonido cambia y se escucha como A en lugar de E, como si estuviera diciendo la A en lugar de la E, y es un tono un poco más agudo y es un poco más nasal. Esto se explica porque pues generalmente lo encontramos cuando el paciente tiene un pulmón consolidado o fibroso, como es en la neumonía, y entonces la transmisión de la voz es de alta frecuencia, es más de alta frecuencia a través del líquido. Entonces, a menudo encontramos este hallazgo positivo cuando escuchamos el cambio de la letra. Entonces, es una práctica muy común, es fácil de realizar y la literatura que nos dice cuál es el peso científico de este hallazgo. Tiene un likelihood radio positivo de solo 6.8, según de acuerdo a 3 ensayos que se analizaron. Son los 3 ensayos que les estoy poniendo en la diapositiva. Al pie de la diapositiva les estoy poniendo los 3 estudios que analizamos y fueron 3,245 pacientes tomando en cuenta los 3 estudios. Entonces su likelihood radio pues no está tan alto, pero sigue siendo pues, no un número tan malo. Otros signos, por ejemplo, la broncofonía, cuando al paciente le decimos que repita 33, o sea, que lo haga de una manera alargada 33 y auscultamos el tórax con el estetoscopio, comparando ambos lados, sobre todo en las zonas en donde podemos llegar a sospechar que hay consolidación o que hay neumonía, y lo normal es que la voz se escucha apagada y poco clara. Cuando es positiva, la voz se escucha más clara y fuerte de lo normal, lo que pudiera llegar a sugerir que el paciente tiene una consolidación pulmonar. Entonces a eso nos referimos con broncofonía o ruidos respiratorios bronquiales. ¿Cuál es el peso estadístico de esto? Tiene, de acuerdo a del análisis de un estudio de 1,118 pacientes, tiene un likelihood radio positivo de 3.3. La verdad es que está bastante bajo. Otro de la exploración que nos han enseñado durante el transcurso de nuestra carrera y que son muy incisivos al respecto sobre los estertores o los crepitantes, como se les llama. Sin embargo, la verdad es que el análisis de los crepitantes, su likelihood radio no es tan elevado. O sea, sí lo podemos llegar a encontrar en la neumonía, pero también lo podemos encontrar en múltiples enfermedades, en muchas otras enfermedades, en fibrosis, en neumonía, en edema agudo pulmonar, en la insuficiencia cardíaca. Entonces, no es específico de la neumonía. Pero, ¿qué nos dicen el análisis de los estudios? De 4 estudios, para un total de 3,647 pacientes, nos da un resultado de un likelihood radio de solo 3.2. La verdad es que es muy bajo. O sea, no podemos hacer el diagnóstico de una neumonía solamente si auscultamos estertores, porque su likelihood radio positivo es muy bajo. Otro todavía más bajo es la disminución de los ruidos respiratorios. Si nosotros auscultamos ruidos respiratorios disminuidos, su likelihood radio, no lo puse en la diapositiva, pero se los comento, es muy bajo, solo fue del 2.5 basado en 3 estudios de 1,828 pacientes. Entonces, la verdad es que pues deja muy mal parada la exploración física para el diagnóstico preciso de la neumonía. O sea, no podemos hacer el diagnóstico preciso de una neumonía solamente con la exploración física. Nos ayuda mucho para complementar el diagnóstico definitivamente, ¿no? Pero no hay una sola técnica, una sola maniobra que podamos hacerle al paciente para hacer solamente el diagnóstico de neumonía, ¿no? Entonces, si bien
Durante nuestra formación a nuestros residentes, a nuestros internos, les hablamos sobre la necesidad de una exploración física. La verdad es que no son extremadamente útiles como única prueba para hacer el diagnóstico. Tenemos que tener el contexto clínico completo del paciente, ¿no? Si el paciente tiene, aparte de los síntomas, aparte tiene la exploración física, pero aparte de eso nos apoyamos con pruebas de imagen y pruebas de laboratorio, es decir, si el paciente tiene tos, tiene expectoración, tiene fiebre, tiene ruidos respiratorios disminuidos, estertores, broncofonía positiva, egofonía positiva, y aparte tiene leucocitosis y algunos infiltrados, pues bueno, ya es el contexto clínico completo del paciente para hacer el diagnóstico de neumonía. Si no, entonces podríamos resumir que es un complemento más para el diagnóstico, pero que difícilmente podremos hacer un diagnóstico preciso sin saber todo el contexto clínico del paciente. Solamente con exploración sería muy complicado, sería muy complejo, la verdad. Derrame pleural, pues obviamente lo podemos encontrar por diferentes causas, ¿no? Puede ser secundario una insuficiencia cardíaca congestiva, un derrame pleural paraneumónico, es secundario una neumonía, un derrame maligno, secundario algún tipo de neoplasia, y cuáles son las herramientas que tenemos y cuál es el peso científico de cada una de ellas. Matidez a la percusión, es decir, percutir al paciente y escuchar matidez al percutir, o sea, que no escuchemos el claro pulmonar normal. Tiene un Lelyhood Radio positivo de 5.7. A partir de este artículo que les estoy poniendo en la diapositiva, este autor analizó 3 estudios. Entonces, la verdad es que el Lelyhood Radio pues, es moderadamente bueno, no es tan elevado, no nos sirve tanto, pero nos orienta a expansión torácica, a comparación, por ejemplo, del de la neumonía. En un estudio de Calantri y colaboradores encontraron que tiene un Lelyhood Radio positivo de 8.1 y un Lelyhood Radio de menor o negativo de 0.29. La verdad es que es muy razonable para hacer el escrutinio en los pacientes que estamos sospechando de derrame pleural, porque el Lelyhood Radio positivo si bien no está tan elevado, no está nada mal, y el Lelyhood Radio negativo está bastante bien, se acerca mucho al 0.29, es decir, si no lo encontramos, podemos empezar a descartar la enfermedad. Y el frémito táctil, que es también conocido como frémito vocal, que es cuando ponemos la palma de la mano en el tórax del paciente y le pedimos que hable para poder sentir la vibración y la transmisión de la voz a través de la mano, ¿no? Que cuando le decimos al paciente que diga 99, entonces podemos ver la asimetría de la vibración. En teoría, una consolidación, como por ejemplo en la neumonía, aumentaría la vibración, mientras que en un derrame pleural, pues la vibración disminuiría. El análisis científico, el análisis de los artículos nos hablan de un Lelyhood Radio positivo de 5.7, mientras tiene un Lelyhood Radio negativo de menos 0.27. Tampoco está nada mal. O sea, a diferencia de los hallazgos que podemos encontrar para la neumonía, los hallazgos que podemos encontrar para el derrame pleural son un poquito mejor, tienen un peso científico un poquito mejor. Y pues los signos negativos. Dado que el derrame pleural es una acumulación de líquido en el espacio pleural y no propiamente dicho en el parénquima pulmonar, pues no se esperaría que provocara ruidos respiratorios fuertes, ruidos adventicios o resonancia vocal. Entonces, si estos 3 hallazgos están negativos, pues podría apoyarnos en la presencia de un derrame pleural. En resumen, la disminución de los ruidos respiratorios, el frémito táctil y la resonancia vocal, es decir, egofonía o broncofonía, deberían respaldar el diagnóstico de derrame pleural. Y les dejo aquí un algoritmo que a grandes rasgos nos puede ayudar. Si tú eres un médico en formación, más o menos te puede ayudar, te puede orientar más o menos lo que estás encontrando en la exploración física y orientarnos a si el paciente tiene un derrame pleural o si tiene una neumonía. Entonces, los pacientes que acuden a nuestra consulta con tos y disnea, pues obviamente dentro de nuestros diagnósticos diferenciales va a encontrarse pues neumonía o derrame pleural. Lo primero que vamos a hacer, lo primero que tenemos que realizar es evaluar al paciente en la expansión torácica simétrica por lo que ya encontramos previamente, por lo que ya les había comentado sobre el valor diagnóstico que tiene esta prueba. Debido a que tiene una razón de probabilidad o una Lelyhood Radio positiva en el peor de los casos de 44.1, ya vimos que en otros estudios tiene el infinito, y tiene un Lelyhood Radio positivo moderado para derrame pleural, recordando que es de 8.1, entonces valdría la pena hacer de primera instancia pues esta prueba, evaluar la simetría de la expansión torácica. Si obviamente si lo encontramos simétrico, es decir, encontramos negativo esta prueba, pues el derrame pleural es poco probable. No podemos descartar todavía la neumonía, pero como que se disminuyen las posibilidades de que nos estemos enfrentando contra un derrame pleural en el paciente, porque hay que recordar que el Lelyhood Radio negativo
para la neumonía era en 0.96, o sea, estaba bastante alto, pero para el derrame pleural sí era de 0.21, es decir, si no encontramos una simetría, las posibilidades de empezar a descartar el derrame pleural sí eran un poco más elevadas. Segundo, si realmente encontramos asimétrico, o sea, tenemos un hallazgo asimétrico, aún todavía no podemos definir si es una neumonía o si es un derrame. Entonces, el segundo paso sería percutir el tórax, percutir el tórax para ver qué es lo que encontramos. Evaluar la matidez a la percusión. Como habíamos visto, tiene un likelihood radio positivo bajo para la neumonía, pero moderada para el derrame pleural de 5.7. Entonces, la ausencia de este signo es solo modesta para excluir un derrame pleural, con una razón de probabilidad negativa de 0.31, pero nos va a ayudar a empezar a distinguir. Es decir, si es negativo, es decir, si no hay matidez a la percusión, el derrame pleural todavía es menos probable, ¿no? O sea, las posibilidades de que nos estemos enfrentando contra un derrame pleural disminuyen. Si es positivo, todavía no podemos hacer el diagnóstico de neumonía o el diagnóstico definitivo de derrame. Entonces, el siguiente paso sería evaluar los ruidos respiratorios. Ese sería el tercer paso. Si los ruidos no están disminuidos, pues prácticamente podemos descartar el derrame pleural, o sea, descartarlo casi por completo. Sin embargo, si están disminuidos, tampoco todavía podemos hacer el diagnóstico de neumonía o derrame pleural. En ambos problemas, tanto en la neumonía como el derrame, se pueden observar ruidos respiratorios disminuidos, pero no debería de haber resonancia vocal, egofonía o broncofonía, ni fremito táctil directamente sobre un derrame pleural. Por lo que si encontramos alguno de estos hallazgos, si está presente alguno de ellos, lo más probable es que se trate de neumonía. Si ambos están ausentes, si no se encuentra resonancia vocal o fremito táctil, podemos estar hablando de un derrame pleural, ¿no? O sea, esto es más que nada como para ayuda, como para orientar un poquito a los médicos que están en formación, que se están enfrentando contra un paciente que tiene tos, que tiene disnea y que no saben muy bien cómo abordar al paciente para poder ver si tiene derrame o si tiene neumonía. Creo que estos pasos son muy sencillos, son muy, muy eficientes para poder orientarnos a que si encuentro esto, ¿qué hago? Si no encuentro esto, ¿qué hago? Si encuentro esto, ¿a qué me estoy orientando? Entonces, la verdad es que me pareció bastante didáctico ponerles este algoritmo. El EPOC, pues bueno, la espirometría sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico, no vamos a discutir eso. O sea, por añísimos al diagnóstico de EPOC es definitivamente con una espirometría. Desafortunadamente hay muy poca evidencia sobre el peso científico que tienen para hacer un diagnóstico temprano de EPOC con la exploración física, ¿no? Porque por lo general, cuando ya encontramos signos físicos o signos en la exploración física, es porque la enfermedad ya está pues, avanzada o ya está bien establecida. Entonces, encontrar hallazgos en los pacientes que están empezando con la enfermedad es un poco complicado. Pero vamos a revisar qué es lo que nos dice la literatura. Crepitantes inspiratorias, es decir, encontrar estertores crepitantes en la exploración física, tiene un likelihood radio positivo de 14.6 según dos estudios pequeños. La verdad es que bastante elevado, no está nada mal. La matidez a la percusión, hay una cuestión normal. Cuando nosotros encontramos matidez a la percusión en el borde esternal izquierdo, más o menos a la altura del quinto espacio intercostal, se conoce como matidez cardíaca. Si esta no la encontramos, o sea, si se encuentra claro pulmonar al percutir ahí, podemos hablar de que muy probablemente el paciente tenga EPOC. En un estudio de 92 pacientes con antecedente de tabaquismo o EPOC autoinformado, la ausencia de matidez cardíaca, esto normal que les había comentado, no lo encontramos, tuvo un likelihood radio positivo de 16 y un likelihood radio de 0.8. Tiene un likelihood radio positivo alto, un likelihood radio negativo no tan alto, muy cercano al 1. Entonces, si no lo encontramos, no podemos descartar EPOC, pero si lo encontramos, las posibilidades de que realmente nos estemos enfrentando contra un paciente con EPOC son bastante elevadas. Y la puntuación capa fue de 0.49, pues mediano, ¿no? O sea, sí se puede reproducir por los médicos y el resultado va a ser muy similar en cualquiera que lo haga. Entonces tiene una concordancia moderada entre observadores. Nos comentan estos autores, los del artículo que les estoy poniendo a pie de la diapositiva, que en ocasiones podemos llegar a hacer también una combinación tanto de la exploración física, los hallazgos en la exploración física, con algunas preguntas muy específicas al paciente.
Por ejemplo, ellos nos ponen 3 preguntas. ¿El paciente ha fumado durante más de 70 paquetes al año? ¿Se le ha diagnosticado previamente al paciente bronquitis crónica o enfisema? ¿Los ruidos respiratorios están disminuidos en intensidad? Y ellos nos comentan que si el paciente responde sí a 2 de estas preguntas, el likelihood radio de diagnóstico de POC se va hasta 33.5, bastante, bastante alto. Entonces, la combinación de la exploración física con los signos que ya les había comentado, junto con estas preguntas que parecieran ser tan básicas, nos puede orientar de una manera muy importante a que si realmente el paciente está cursando con EPOC. Y por último, vamos a pasar a la insuficiencia cardíaca congestiva. Como ya les había comentado previamente, pues obviamente el ecocardiograma transtorácico es el estudio, es el estándar de oro para hacer el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, pues es costoso, muchas veces inaccesible, lo tiene que realizar un cardiólogo ecocardiografista, muchas veces no contamos con él en la institución en la que nosotros nos encontremos, o las citas están extremadamente postergadas para la realización de este tipo de estudio, no cualquier persona lo puede realizar. Entonces, pues el examen físico y un abordaje en la exploración, pues puede ser una opción bastante viable. Pero, ¿qué tan, qué tan ¿qué tanto peso científico tienen las maniobras que les podemos realizar a los pacientes en los que estamos sospechando insuficiencia cardíaca congestiva? El primero que vamos a empezar es la distensión venosa yugular, la ingurgitación yugular, como se conoce comúnmente. Esta se aproxima mucho a lo que es la presión venosa central, la presión venosa que tenemos en el corazón, y esta lo que hacemos es estimamos la altura vertical de la distensión de la vena yugular interna o externa y está validada y es muy reproducible. ¿Cómo hacemos esta maniobra? ¿Qué es lo que hacemos? Al paciente lo tenemos que poner en decúbito supino con el tronco elevado de 30 a 45 grados, como viene en la diapositiva, en el dibujo de la diapositiva. La cabeza debe estar en posición neutra o discretamente girada hacia el lado contrario. Debemos de buscar la vena yugular interna derecha, ya que está en línea directa con la aurícula derecha y es mucho más confiable que la yugular externa. Y tenemos que buscar un ángulo que se llama ángulo de Lewis. Es la unión del esternón con la segunda costilla. Y con una regla tenemos que medir la distancia entre el punto más alto de la distensión yugular, hasta donde llega el reflujo de la yugular, hasta el ángulo de Lewis. Y sumar 5 centímetros aproximadamente, que es la distancia del ángulo de Lewis hacia la aurícula derecha. La interpretación es que normalmente tiene que estar igual o por debajo de 8 centímetros de agua y aumentada hablamos de más de 8 centímetros de agua y que nos puede indicar insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis, taponamiento cardíaca, sobrecarga de volumen. Es decir, es una prueba que no es tan difícil, es una prueba que lo único que necesitamos es eh, eh, poner al paciente a 45 grados y una regla, ¿no? Y obviamente, pues, ubicar bien la anatomía del ángulo que nos están comentando, pero la verdad es que es muy sencilla, no necesitamos gran cosa para realizarla. Y es que esta maniobra nos ayuda, o sea, el uso de la vena yugular externa respalda por la correlación con la presión venosa central, que asemeja a la que se mide por medio de catéteres centrales en los pacientes en las unidades intensivas. Obviamente se prefiere el lado derecho debido a su ruta anatómicamente directa al corazón, por lo que la izquierda no es recomendado, no se debe realizar en el lado izquierdo y nos da bastante información sobre el estado de ese corazoncito en el paciente. Entonces, checar la distensión yugular es una maniobra bastante, bastante útil en los pacientes en los que estamos sospechando de insuficiencia cardíaca. Si tú estás en el servicio de urgencias o en tu consulta y dices, híjole, ¿qué tendrá este paciente? Tiene disnea, tiene tos, será insuficiencia yugular, será insuficiencia cardíaca, será neumonía, pues chécale la ingurgitación yugular, nos puede ser de utilidad. Pero ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice los análisis científicos? El examen de las venas del cuello puede detectar una elevación de la PVC de 8 centímetros con un likelihood radio de más de 9.7 y un likelihood radio negativo correspondiente a 0.3. La verdad es que bastante bueno, bastante, bastante bueno. Si lo encuentras, las posibilidades de que realmente tenga la enfermedad son altas y si no lo encuentras, la posibilidad de que la descartes también son muy altas. La detección de una elevación de la presión venosa yugular de 12 centímetros da como un resultado del likelihood radio de 10.4 y el likelihood radio negativo de 0.1. Es decir, si encuentras todavía más arriba la ingurgitación yugular de 12 centímetros, la posibilidad de que estés enfrentando contra una insuficiencia cardíaca es extremadamente alta. Y si no la encuentras, pues también la puedes descartar con mucha precisión.
Entonces, en resumen, una presión venosa yugular elevada en el examen es una buena prueba para descartar una presión venosa central elevada y su ausencia es una buena señal para descartar una presión venosa central elevada. Cuando se utiliza la presión venosa yugular específicamente para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección reducida, es decir, por debajo del 50, el likelihood radio positivo es de 6.3 según 3 estudios. Entonces, no está nada mal, pero todavía mejor, o sea, mucho más preciso que solamente la ingurgitación yugular es el reflujo abdominojuyular. Vamos a ver qué nos comentan. O sea, obviamente, esta se tiene que medir la presión venosa yugular mediante en el cuello mientras se presiona de manera firme la parte media del abdomen durante 10 a 15 segundos, justo por debajo de las costillas en el hipocondrio derecho, hacer una presión sostenida de 10 a 15 segundos y se checa el reflujo abdominojuyular, también conocido como reflujo hepatoyugular. Un aumento de la presión venosa yugular de 3 centímetros desde el valor inicial constituye un reflujo abdominojuyular positivo. Es decir, tienes que estar checando la vena yugular en cuanto hagas la presión, 10 a 15 segundos de manera sostenida. Si tiene más de 3 centímetros la elevación de la ingurgitación yugular, pues es una prueba positiva. ¿Y cuál es la evidencia científica? Tiene un likelihood radio positivo de 8.0 y un negativo de 0.3 para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. La verdad es que está bastante bien. O sea, es una prueba que nos va a ayudar muchísimo. Es una prueba más fiable que el examen solamente de las venas del cuello. La concordancia entre observador o las puntuaciones kappa van desde 0.08 a 0.81 dependiendo de la literatura que revisen, mientras que el reflujo abdomino-yugular tiene una puntuación kappa muy alta de 0.92. Acuérdense que el 1 es perfecta, que es una prueba perfecta interobservador, pero 0.92 es muy cercano, entonces cualquier persona lo puede realizar y los resultados, cualquiera que vea los resultados puede interpretarlo prácticamente de la misma manera. Entonces, la verdad es que es muy bueno. El impulso apical desplazado también se puede evaluar, es una prueba muy rápida en el examen de los pacientes que estamos sospechando con insuficiencia cardíaca. Un hallazgo normal se define como un impulso apical desplazado hacia la izquierda de la línea medio clavicular. Obviamente tenemos que localizar ¿cómo se llama? El latido que vamos a encontrar el ápice, si se encuentra desplazado hacia la izquierda, también nos puede hablar sobre insuficiencia cardíaca, pero ¿qué nos dicen los estudios? Tiene un likelihood radio positivo de 10.3. Sin embargo, la ausencia de este hallazgo no es muy buena para descartarla, tiene un likelihood radio negativo de 0.7 y la concordancia entre observadores, es decir, kappa, a la puntuación kappa es de 0.43 a 0.86. La verdad es que todavía es mucho mejor el reflujo abdomino yugular. Y un tercer ruido cardíaco. La verdad es que es altamente sugerente, ¿no? El likelihood radio positivo es alto, sin embargo, la concordancia entre observadores es pues baja, o sea, hay que tener mucha expertise, hay que tener mucha experiencia analizando los ruidos cardíacos para poder detectar y definir un tercer ruido. Por eso el puntaje kappa es muy variable y no es una muy buena prueba para hacer el diagnóstico específico. Obviamente, si tú tienes el expertise, si ya has escuchado muchos pacientes y puedes encontrar un tercer ruido, la posibilidad de o la especificidad es del 99.8%. El problema es llegar a ese punto, llegar a ese expertise, a ese nivel de expertise, para que solamente auscultando el tercer ruido puedes hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Yo me quedaría con la exploración de la vena yugular, tanto así como con el reflujo abdomino hepato yugular, ¿no? Entonces, el futuro de la exploración, o sea, ¿a qué nos deja con todo esto que hemos revisado para la evaluación de la disnea por medio de la exploración física? Sigue siendo un pilar fundamental en nuestra educación, sigue siendo un pilar fundamental para que nosotros nos formemos como médicos, ¿no? Sobre todo porque no siempre, les vuelvo, como ya comenté en la plática, no siempre vamos a tener a la mano la capacidad para pedirle un estudio o una imagen a los pacientes. Entonces, necesitamos saber estas cuestiones. A lo mejor, si tú estás en un hospital que tiene todos los recursos posibles, que puedes hacer cualquier estudio de imagen, que puede ser cualquier tipo de laboratorio de sangre, pues bueno, afortunado tú, qué bueno, ¿no? Pero creo que nunca está de más tener una exploración física detallada, saber cómo realizar, saber qué encontrar, qué buscar, la exploración física que valen la pena realizar, cuáles son las que no valen la pena realizar, para complementar el diagnóstico, no solamente por imagen o por sangre, sino que
junto con una historia clínica detallada, junto con una exploración física, sabiendo qué es lo que tienes que buscar y cómo lo tienes que buscar, más los complementos como de sangre y de imagen, pues hacen un diagnóstico mucho más preciso y mucho más completo y más confiable. Entonces, sigue siendo importante, me parece que para mí sigue siendo importante, pero creo que podemos ya hacer un discernir sobre cuáles son las exploraciones más importantes y cuáles podemos empezar a descartar o cuáles podemos empezar a desechar y enfocarnos a las que tienen más evidencia científica. Y pues nada, espero que haya sido de su agrado, espero que me hayan entendido, espero que no me haya hecho tantas bolas con lo del Elliott Radio y con todas estas situaciones estadísticas, espero que no los haya hecho tanto camote, pero para mí es muy importante, sobre todo porque eso es lo que le da el peso a la prueba, eso es lo que le da el peso a lo que estamos haciendo en la práctica clínica. Aunque sí encontraste eso, pero ¿y eso qué? ¿No? O sea, pues bueno, el peso científico nos habla de que si yo encuentro positiva esta prueba, las posibilidades de que realmente tenga esta enfermedad son tantas, de que descarte esta enfermedad son tantas, ¿no? Entonces, creo que para mí, o por lo menos en mi punto de vista, en mi opinión personal, conocer este peso científico detrás de cada una de las pruebas y maniobras que hacemos en la práctica clínica son de vital importancia. Eso nos hace unos médicos más preparados y con mucho más actualización y saber que estamos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué aplicamos esa técnica al paciente, por qué nos va a servir, cuál es la evidencia científica de que yo realice tal o cual maniobra o por qué no realizo tal o cual maniobra, por qué dejo de hacer una maniobra en específico y hago una maniobra predilecta, ¿no? Entonces, creo que es de vital importancia que nosotros sigamos con la exploración física porque nunca sabemos cuándo nos vamos a encontrar o no vamos a tener los recursos suficientes para pedir lo que realmente se debe de pedir y hacer uso de los conocimientos del interrogatorio y la exploración. Espero que haya sido de su agrado, espero que no se haya hecho mucho bolas y que sobre todo les ayude en su práctica clínica para el beneficio de sus pacientes. Que tengan un bonito día y una excelente semana.